Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de los derechos de la mujer. Una sociedad patriarcal es una forma particular de organización social en que la autoridad de los grupos humanos descansa principalmente en los varones. Existe una relación de poder asimétrica o desigual entre hombres y mujeres, dado que los hombres tienen el monopolio de las instituciones de poder y las mujeres son relegadas, excluidas y discriminadas sistemáticamente. La mayoría de sociedades contemporáneas y antiguas tienen una estructura patriarcal y en ella se ratifica sistemáticamente la exclusión de las mujeres de las esferas de poder, autoridad y demás. Son objeto de diferentes tipos de violencia, porque no se consideran con las mismas condiciones de igualdad que los hombres. Las sociedades patriarcales se basan en la producción de estereotipos de género. Estos estereotipos son creencias de que existen ciertos rasgos de comportamiento, formas de pensar e ideas que son propias de un grupo de personas solamente por pertenecer a un género determinado, sea femenino o masculino. La idea de que las mujeres tienen más capacidades para las actividades domésticas, mientras que los hombres tienen más capacidades para el liderazgo o la competencia es un ejemplo de estereotipo de género que se produce en las sociedades patriarcales. Las sociedades occidentales en las que surgió la democracia como sistema de gobierno han sido patriarcales en este sentido. Las mujeres no han sido consideradas como ciudadanas en igualdad de derechos que los hombres. Desde la democracia en Grecia, la categoría de ciudadano estaba reservada para hombres con un cierto nivel social y económico. Por lo tanto, los grupos de personas como los campesinos, los artesanos, los esclavos y las mujeres no eran considerados ciudadanos y sus derechos no eran reconocidos. En las democracias modernas que nacieron a partir de la Revolución Francesa, también tuvo que pasar por mucho tiempo para que las mujeres comenzaran a adquirir derechos. Por ejemplo, a pesar de que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, escrita durante la Revolución Francesa, promovía la igualdad, esta igualdad estaba pensada únicamente para los hombres de cierto nivel económico y social. La exclusión de las mujeres de esta declaración llevó a la pensadora y revolucionaria francesa Olympe de Gouges a escribir una declaración paralela, en la que exigía condiciones de igualdad y reconocimiento de la ciudadanía para las mujeres, la llamada Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Durante el siglo XIX, las sociedades occidentales, la exclusión de las mujeres implicaba que no tenían permitido acceder al poder político o a votar o a estudiar. Tampoco se reconocían como propietarias de tierras o bienes económicos, ya que estas solamente podían pertenecer a sus parientes varones. Tampoco tenían libertad para desplazarse solas. La mayoría era obligada a casarse, a tener hijos desde muy jóvenes y a dedicarse a las labores del hogar. Las mujeres trabajadoras o pertenecientes a grupos étnicos debían soportar condiciones de desigualdad doble, debido a que sufrían discriminación de clase social, racial y también de género, un factor que permanece en algunas sociedades en la actualidad. Bueno, vamos a hablar acerca de los tipos diferentes de discriminación basados en el género, ¿sí? La discriminación y la opresión de las mujeres en esta sociedad patriarcal puede evidenciarse en tres aspectos. Uno, en la exclusión política, que se relaciona con las limitaciones impuestas hacia las mujeres para acceder a los derechos cívicos, como el de elegir y ser elegidas, o el gozar de reconocimiento como ciudadanas iguales ante la ley. También se asocian los estereotipos como el que conecta a los hombres a cierto nivel económico con una mayor capacidad para el liderazgo y el gobierno. El segundo, subordinación económica, alude a la creencia de que los hombres como proveedores son los encargados de los sostenimiento del hogar y la familia. En este aspecto, muchas mujeres dependen económicamente de sus esposos o familiares varones, lo que les deja en condición de vulnerabilidad y desventaja frente a los hombres. Y una tercera, el control de la vida íntima y reproductiva, se refiere al desconocimiento de la autonomía de las mujeres para tomar decisiones sobre sus cuerpos, sus vidas, sus creencias, sus opiniones o ideas. En casos extremos, este control se manifiesta a través de matrimonios forzados, violaciones o mutilaciones del cuerpo, entre otros. Debido a las múltiples opresiones y discriminaciones de que son objeto las mujeres de las sociedades patriarcales, surgió el feminismo como un movimiento social y político que buscaba construir una sociedad en la que los estereotipos de género no definan ni las capacidades ni las posibilidades de participación de las personas, es decir, donde todas las personas tengan igualdad de condiciones y oportunidades independientemente de su género. Desde su nacimiento, el feminismo ha luchado permanentemente por el reconocimiento de la ciudadanía plena para las mujeres, el establecimiento de derechos para ellas y el fin de la violencia contra la población femenina. La mayoría de derechos con los que cuentan las mujeres en la actualidad existen gracias a la lucha de diversas mujeres feministas alrededor del mundo. El feminismo ha variado a través del tiempo, de acuerdo con los espacios en
en los que surge ha sido clasificado en 3 olas. Primero, feminismo de primera ola, desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Era el que exigía el derecho al voto, el acceso a la educación y el reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres. El feminismo de segunda ola, surgido en la década de 1960, es un movimiento que enfatiza los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Su lema fue el siguiente: lo personal es político. La tercera ola, en auge desde la década del 90, ha sido un feminismo que trabaja más de cerca con los movimientos de LGTBI. El feminismo ha variado según las mujeres, su cultura, el territorio que habitan y los derechos particulares que exigen. Por ejemplo, existen varios tipos de feminismo: el musulmán, el negro e indígena, el socialista, entre otros. Gracias a la lucha y persistencia de muchas mujeres feministas que demandan ciudadanía, derechos políticos y derechos reproductivos, condiciones laborales más justas y equitativas, autonomía familiar y sexual, derechos sociales y derechos económicos, los derechos de las mujeres se han ido convirtiendo paulatinamente en un asiento relevante dentro de la legislación y el derecho internacional. Es importante señalar que estas medidas institucionales de reconocimiento de derechos comenzaron a entrar en vigencia desde apenas de la segunda mitad del siglo XX. En primer lugar, se creó la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en la ONU en 1947, con el objetivo de promover la igualdad de hombres y mujeres. La comisión documenta la situación de las mujeres en distintos países del mundo, sus avances y amenazas. Además, ejecuta acciones con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales para las mujeres y niñas, aplicando el enfoque de diversidad de género en sus iniciativas. Posteriormente, debido a la presión de esta comisión, la ONU aprobó la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer en 1952, en el cual estipuló el derecho de las mujeres a votar y ocupar cargos públicos. Posteriormente, para el año de 1979, se firmó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que estableció medidas como la implementación de leyes en cada país contra la discriminación de la mujer. Esta convención ha sido ratificada y aceptada por más de 130 países. Hasta el momento se han realizado 4 conferencias mundiales sobre los derechos de las mujeres, en los años de 1975, 1980, 1985 y 1995. La última de estas conferencias se realizó en Beijing y allí se creó la Plataforma de Acción de Beijing, que consistía en una red de mecanismos para que los gobiernos y la sociedad civil interactúen de manera eficiente para lograr la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres. Uno de los primeros planteamientos de la Plataforma de Acción de Beijing es el objetivo de alcanzar la igualdad de responsabilidad que hombres y mujeres tienen respecto a las familias. En la actualidad, alcanzar la igualdad de género es el 5º objetivo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Bueno, chicos, a pesar de los múltiples esfuerzos y desempeños por parte de los movimientos feministas a nivel mundial, persisten muchas formas de discriminación y violencia sobre las mujeres. En la actualidad, estas formas de discriminación y violencia son retos y desafíos que el movimiento por los derechos de las mujeres se enfrentan en el presente y deben enfrentar en el futuro cercano. Actualmente, los estereotipos de género siguen clasificando ciertas actividades laborales como feministas o masculinas. Por ejemplo, se ha señalado frecuentemente que muy pocas mujeres en Colombia ingresan a estudiar carreras de ingeniería, y por la misma razón son pocas las que se desempeñan en esta área, así como las mujeres son más propensas a sufrir discriminación en el ámbito laboral. Adicionalmente, las mujeres son más proclives a ser objeto de acoso laboral y existe una brecha salarial en el mundo que hace que las mujeres reciban menos ingresos que los hombres por hacer el mismo labor. Las violencias contra las mujeres en el mundo no han reducido su magnitud. Se estima aproximadamente que el 40% de las mujeres del mundo ha sufrido violencia física o sexual, y las cifras se elevan a más del 70% al interior de algunos países. La mayoría de los casos, las niñas y las mujeres son agredidas por sus compañeros sentimentales u hombres cercanos a la familia. Colombia es uno de los países que presenta cifras elevadas a la violencia contra las mujeres. Una mujer es asesinada cada 3 días y en la mayoría de los casos a manos de parejas o exparejas. En los casos de guerras y conflictos armados internos, las mujeres sufren la consecuencia de estos de manera diferenciada. En primer lugar, se ha señalado que diversos actores armados usan la violación y la agresión sexual como acto de guerra. Por otro lado, las líderes y defensoras de derechos humanos se encuentran en blanco fácil de amenazas y persecuciones durante los conflictos.
A pesar de que se han hecho esfuerzos por diferentes países para animar la participación política femenina, aún es mínima la representación que tienen las mujeres en los espacios de poder. Las mujeres en cargos de importancia como presidencia de países como congresistas, parlamentarias o parte de organismos internacionales siguen siendo una minoría en comparación con los hombres. En los países agrarios las mujeres afrentan la desventaja de acceso a la tierra. Este es muy limitado. Son muy pocas las mujeres que son propietarias de tierras en los espacios rurales. Así enfrentan una doble desigualdad: la desigualdad entre las mujeres y hombres y la desigualdad entre el campo y las ciudades. Los derechos de las mujeres en Colombia en el año de 1853, durante el federalismo liberal, la providencia de Vélez Santander fue pionera en el mundo al proclamar el derecho a las mujeres al voto. Sin embargo, esta medida fue contrarrestada por la Constitución de 1886. Posteriormente, la lucha por los derechos de las mujeres comenzó en la década de los 30, cuando demandaban los derechos a la educación secundaria y a los estudios universitarios, y en el año de 1932 se les otorgaron derechos civiles y económicos a las mujeres casadas. Sin embargo, la totalidad de las mujeres obtuvo los mismos derechos solamente hasta 1974. Y en 1954 se les otorgó a las mujeres el derecho a elegir y ser elegidas en cargos públicos. Después de años de lucha de diversas organizaciones feministas, en el año 2012, el gobierno nacional presentó la Política Pública Nacional de Equidad de Género, que abarca aspectos del desarrollo de las mujeres, como la educación a la salud, el trabajo, la vivienda, la participación política. Igualmente se han promulgado leyes con el fin de castigar la violencia sexual y el asesinato de mujeres por razones de género. Actualmente las normas colombianas promueven el cumplimiento de los derechos de la mujer, pero las brechas persisten. Los cargos públicos ocupados por mujeres corresponden a la mínima porción de los ocupados por los hombres. Menos del 20% de las curules del Congreso son ocupadas por mujeres. La oportunidad de trabajo aún presentan sesgos y condiciones de vulnerabilidad. Mientras el desempleo nacional es del 8,2% para los hombres, llega al 14,4% para las mujeres. La salud de las mujeres se ve afectada por la equidad de género, mortalidad materna, embarazos no deseados, abortos inseguros, cáncer de cuello uterino y de seno, trastornos mentales, desórdenes alimenticios como la anorexia y la bulimia, intentos de suicidio, entre otros. Los numerosos casos de violencia de género que se presentan a diario en Colombia y las situaciones de acoso sexual son amenazas persistentes contra los derechos de las mujeres. Bueno chicos, muchas gracias por prestarle atención al video. Nos vemos en otra oportunidad. Dios los bendiga.